Hola a todos, les habla Rafael y el propósito de este vídeo es para contestar una pregunta a una dama que tenía dudas en cuanto al término precursor. Sucede que en varias ocasiones, tanto esta persona como varios más que suben vídeos que hayan estado relacionados a la secta de los Testigos de Jehová, pues utilizamos algunos términos que se les hace difícil a otras personas conocer. Han habido otros ex testigos de Jehová que han explicado esto, pero yo voy a explicar por lo menos esa pregunta, ya que me la hicieron a mí personalmente. Me preguntaron qué es un precursor. Bueno, un precursor entre los testigos de Jehová es una persona que se compromete por escrito y por documentación cumplir o dedicar una cantidad específica de horas mensualmente a la predicación y o cualquier otra actividad dentro de los testigos de Jehová, mayormente la predicación. Existen tres categorías, o por lo menos hasta el tiempo en que yo estuve con los testigos de Jehová, habían tres categorías como precursor. Está el precursor especial, le sigue el precursor regular y el precursor auxiliar. El precursor especial, este precursor se dedica, o para el tiempo en que yo estaba ahí, el requisito mínimo del precursor especial era 150 horas mensuales. 150 horas mensuales. A esta persona, a este precursor, esas 150 horas mensuales le permitía cumplir en 10 meses con unas 1500 horas. En realidad el propósito era que cumpliera con 1500 horas anuales. Pero el requisito, o se le pedía que hiciera 150 horas mensuales para que así durante el resto del año, en cualquier momento, pues tuviera tiempo para descansar y dedicarse a cualquier otra cosa, ya que habían algunos días que después tenían que ir al médico, hacer sus compras, hacer diferentes cosas. Pues obviamente 150 horas mensuales le permitía a ellos hacer cualquier otra gestión, a cualquier diligencia, y así poder cumplir con la cantidad de 1500 horas anuales. Ahora bien, eso cambió con el tiempo. La cantidad de horas bajó a 120 horas. Por lo menos para el tiempo en que yo estaba con los testigos de Jehová, la cantidad de horas a la cual se le pedía al precursor especial que se comprometiera a hacer eran 120 horas mensuales. Al precursor especial, hasta el momento, según tengo entendido, se le estaría entregando una mesada o una cantidad de dinero específica para cubrir sus gastos personales. No era una cantidad lo suficientemente grande, pero era lo que se le asignaba a estas personas. Era la cantidad, por lo menos para el tiempo en que yo era testigo de Jehová, ellos no recibían $400 mensuales. Y eso realmente yo lo considero una miseria. Pero eso era lo que ellos recibían. Posteriormente, me enteré de quiénes eran entonces los precursores regulares. Yo llegué a servir como precursor regular por 7 años aproximadamente. El precursor regular se le exigía para el tiempo en que yo estuve sirviendo en esa faceta, 90 horas. O sea, el requisito que se me exigía a mí eran 90 horas mensuales. Y entonces,
Después de esas 90 horas, con el tiempo, ellos bajaron la cantidad de horas, bajaron el requisito a 70 horas mensuales. 70. Y eso entonces pues me permitió a mí dedicar un poco más de tiempo a un trabajo seglar, aunque sea a tiempo, aunque sea a tiempo parcial. Y la realidad es que cuando yo tenía que dedicarle 90 horas, yo casi no tenía suficiente tiempo para trabajar y no tenía o no gastaba o no ganaba lo suficiente como para poder costear todos mis gastos trabajando para otra persona. De modo que yo me dediqué a limpiar jardines, a darle mantenimiento a jardines y también dar mantenimiento a piscinas. O sea, mantenimiento de jardines y piscinas. Y yo trabajaba solamente 2 días, una cantidad de horas específica y hacía un dinero que casi se asemejaba a la cantidad de dinero que recibían los precursores especiales. Pero en el caso mío yo tenía que trabajar seglarmente para poder ganarme lo que necesitaba para poder costear mis gastos. El precursor especial no tenía que trabajar porque a ellos se le daba una cantidad de dinero. Al precursor regular ese tenía que trabajar. El precursor auxiliar, a ese se le exigía la cantidad de 60 horas. 60 mensuales. Por lo general, ¿quiénes eran los que servían como precursores auxiliares? Eran personas que ya estaban trabajando, quizás a tiempo completo, pero disponían de algún tiempo que les permitía llegar a la cantidad de 60 horas mensuales para continuar sirviendo en esa faceta y poder predicar esa cantidad de horas. Con el tiempo, el requisito de horas cambió. Al precursor regular de 90 horas le bajó a 70 el requisito, le bajaron el requisito a 70 horas y al precursor auxiliar de 60 horas le bajaron el requisito a 50 horas. Ahora, el compromiso del precursor auxiliar y el precursor regular era por 1 año. Al precursor especial, en el caso del precursor especial, él mismo ya estaba comprometido porque prácticamente era como un misionero. Ya él había dedicado su vida exclusivamente a eso. El precursor regular ya lo hacía de forma voluntaria, pero en cualquier momento, si no podía continuar con el servicio, lo ponía por escrito y ya entregaba el nombramiento y se le daba de baja. El precursor auxiliar lo podía hacer por tiempo indefinido si así lo decidía, pero no estaba comprometido a poner por escrito si ya no podía continuar cumpliendo con el requisito de horas, sino que lo hacía por tiempo indefinido mientras pudiera. Yo era precursor regular, de modo que el día en que yo no pude continuar, pues tuve que ponerlo por escrito y ellos lo anunciaron desde la plataforma. Ya Rafael Candelaria no sirve como precursor regular, ha sido dado de baja, pero agradecemos el tiempo, apreciamos el tiempo que estuvo dedicando, apreciamos su valioso servicio durante el tiempo en que estuvo predicando como precursor regular, etcétera, etcétera. Pero se tenía que anunciar desde la plataforma. ¿Por qué? Porque ya en el caso del precursor regular, ya estaba registrado ante la sociedad, ante la organización, ya estaba registrado como tal. Por lo tanto, se tenía que hacer un anuncio desde la plataforma el día que uno dejara de servir en dicha faceta. Y en el caso mío, pues yo no pude continuar y lo tuvieron que anunciar desde la plataforma.
Eh, en el caso del precursor auxiliar, en cualquier momento podía dejar el servicio y no se tenía que estar anunciando. Eso es lo que son los precursores. El auxiliar, que de 60 horas bajó a 50, el regular de 90 a 70 y el especial de 150 a 120. Hace unos años me enteré que hubo un cambio en los requisitos de horas que tanto el precursor especial, regular y auxiliar pues tenían que cumplir. Las circunstancias han cambiado y pues muchos pues han tenido que trabajar por asuntos económicos. Yo recuerdo en el caso mío como precursor regular y como persona que recibió una asignación un poco lejos de mi hogar, así que me tuve que mudar también, pues yo tuve que, yo pasé necesidad. Tuve varios automóviles puesto que los que tenía se me dañaban en cualquier momento y no contaba con suficiente dinero para mantenerlos en buenas condiciones y tampoco tenía dinero para comprarme un automóvil nuevo o más adelantado. Recuerdo yo también que en una ocasión yo tuve 1 litro de leche solamente en la nevera que me había comprado. Tuve que comprar leche entera porque la leche entera es un poco más alta en lactosa y un poco más alta en grasa y eso me permitió a mí sostenerme. En un día yo me tomaba una taza de esa leche, yo la calentaba en el microondas y le echaba un poco de miel, sí, tenía una botellita de miel, le echaba un poquito de miel. La miel, el propósito de la miel era para que no se me bajara el azúcar. Y la lactosa en la leche, pues para calmarme un poco el hambre. ¿Ok? Y así estuve 4 días. Hasta que por fin pude volver a hacer una cantidad de piscinas en un día que me permitió tener un dinero para volver a echarle gasolina al automóvil que ya casi no tenía y poder hacer una pequeña compra. Recuerdo que entre las cosas que compré fue un poco de pan, queso, huevo, descarté comprar jamón, volví a comprar leche y compré una caja de harina para preparar panqueques. Y el sirop, que más bien la mermelada que se le echa a los panqueques. Y eso fue lo que estuve comiendo también durante algún tiempo. Era mejor tener un panqueque en el estómago que un simple vaso de leche, que una simple taza de leche. Así que no fue fácil. Y cada vez que se me dañaba o se me extraviaba el automóvil, qué difícil la pasaba. Qué difícil la pasaba. Así que con el tiempo la cosa mejoró. Me conseguí un trabajo a tiempo completo. Pero ¿saben a qué hora? De 10 de la noche a 6 de la mañana. Así que como decimos en Puerto Rico, yo tenía que romper noches. Yo tenía que trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana a tiempo completo para tener una mayor cantidad de dinero. Cuando salía del trabajo, me dirigía nuevamente al territorio asignado para predicar y predicaba hasta el mediodía, quizás hasta la 1 de la tarde. De ahí, entonces, me iba a dormir por lo menos 5 o 6 horas, lo que pudiera. Me daba un baño y los días de reunión, obviamente, iba a la reunión, que era hasta las 9:15, 9:15 de la noche. Y yo tenía 45 minutos para llegar a tiempo al trabajo, por lo menos los días de la reunión, para nuevamente seguir con la rutina de trabajar de 10 de la noche a 6 de la mañana, para volver a predicar hasta las 12 del mediodía, 1 de la tarde, dormir un poco en la tarde y volverme a bañar para continuar.
ya sea al trabajo, los días que no era reunión, o ir a la reunión y de la reunión salir lo más rápido posible hacia mi trabajo. Y así estuve por bastante tiempo. Al menos tenía suficiente dinero para poder costear mis gastos, pero mi cuerpo ya casi no lo soportaba. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué tanta presión? ¿Por qué me tenía que sacrificar tanto? Por lo que quizás han contado ya otros ex testigos de Jehová. Todo se basa en una reputación. Entre los testigos de Jehová existe mucho esa presión para uno cumplir con una cantidad de requisitos o un requisito de horas para hacer todo lo que se te decía, porque si no cumplías se te rechazaba, se te miraba por encima del hombro, se te hacía pensar que tu relación con Dios y tu salvación y la aprobación de Dios hacia ti dependía con que uno cumpliera con esas cosas. Uno tenía que hacer más y más y más hasta gastarse. En ocasiones yo hasta me enfermaba porque era tan poco el descanso y no comía bien que mi cuerpo no resistía. Y yo me llegué a enfermar en varias ocasiones. Hasta que entonces sí pude cumplir pude tener un mayor ingreso cuando trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Comía mejor, pero casi no tenía descanso. Así que entre una cosa y la otra se me estaba haciendo bastante difícil. Bastante difícil. Porque también tenía que pagar renta. Tenía que mantener el automóvil en buenas condiciones. Hubo un tiempo en que no tuve que pagar renta porque estaba durmiendo en el sótano de un salón del reino, que lo arreglaron como si fuera un apartamento. Y yo estaba viviendo en ese sótano. Pero la realidad es que cuando entonces me dieron otra asignación, ya no pude seguir viviendo ahí. Me tuve que mudar a un lugar mucho más lejos. Pero eso era lejos de mi trabajo y se me hacía bien difícil. Se me estuvo haciendo bien difícil. Y si no podía cumplir con ello, tenía que ponerlo por escrito. Le tenía que enviar la carta a la sucursal de los testigos de Jehová para ellos entonces darme de baja de las facetas en las cuales yo estaba cumpliendo. Pero eso hacía que entonces no contaran conmigo en futuras asignaciones. En otras palabras, yo me estaba viendo afectado. Ya no podía estar ya no estaba siendo visto como una persona espiritual, como un buen ejemplo dentro de la congregación de los testigos de Jehová. Realmente fue bien difícil para mí poder cumplir con esos requisitos. Pero quien pudiera hacerlo lo hacía. Había muchos precursores regulares que lo podían hacer. Muchos de ellos jóvenes, porque todavía vivían en la casa de sus padres y tenían el apoyo económico de parte de la familia. También en ocasiones habían parejas de precursores regulares. Ellos podían trabajar a tiempo parcial y unían sus ingresos. Entre los precursores especiales, si eran una pareja, también podían unir sus mesadas y poder cumplir con sus gastos. Y en el caso de precursor auxiliar, generalmente ya ellos trabajaban y ya tenían sus ingresos y ellos no se les asignaba un lugar específico. Ellos servían en su misma congregación local, de modo que sí cumplían. Y sinceramente, para el tiempo en que yo estuve siendo precursor auxiliar en varias ocasiones, para mí, yo me sentía muy bien. Para mí eso era un gozo porque yo estaba todavía viviendo en la casa de mis padres. Yo trabajaba a tiempo parcial. No tenía que pagar renta, no tenía que pagar nada. Lo que ganaba era suficiente y en cualquier momento podía disponer de esa faceta, de ese servicio. Y yo me sentía muy bien, pero posteriormente comenzaron las presiones. Ya ustedes conocen
algunas de las cosas que pasaron conmigo luego. Así que espero que esto haya contestado la pregunta y será hasta la próxima. Hasta luego.